Buenos días, ¿cómo están? Bien. Gloria a Dios. Pues ahora hay que animar a los que están mal, porque Jesús vino por los enfermos, no por los que están sanos. Ustedes sigan adelante para que siga una lluvia de bendiciones sobre sus vidas. Y animemos a los que no están bien, porque los tiempos se complican y las situaciones a veces parecieran que pintan bien, pero no tenemos que confiarnos. Tenemos que seguir creciendo, fortaleciéndonos y sobre todo tenemos que seguir trabajando, hermanos. Y nuestro trabajo no es solo los días domingos, nuestro trabajo es también todos los días de la semana. Tenemos que mantenernos en constante oración, y cuando digo mantenernos en constante oración, no significa que no salgan de su casa a hacer sus actividades y que estén todo el día con las rodillas dobladas. Constante oración me refiero a que le demos ese espacio a Dios, o en la mañana, o en la tarde, o en la noche, cuando ustedes dispongan, pero denle ese tiempo al Señor. Y darle el tiempo al Señor es buscar ese espacio de intimidad con Él en nuestros aposentos, en ese lugar donde a lo mejor nadie te va a molestar. Y si el espacio es pequeño, es reducido, o no sientes que puedes tener esa privacidad, pues dile a tu familia que te dio diarrea y enciérrate en el baño para que nadie te moleste, y ahí puedes entrar también en esa comunión con el Señor. Ahí nadie te va a perturbar y ahí podrás tener ese momento en el cual vas a hablar con Él, vas a tener esa intimidad para exponerle tus necesidades, pero también para pedirle por las necesidades de otros. Yo le pido al Señor por todos los hermanos que hoy no vinieron, para que si están viviendo alguna necesidad, Dios les supla. Lo que a veces duele en el corazón es que les habla uno a esos hermanos y tiene alguna necesidad para que oremos por usted porque no los vimos el domingo. No, pastor. Y entonces la pregunta es, si no hay necesidad, ¿por qué no vino? Y podemos entender definitivamente que a veces necesitamos un tiempo de esparcimiento, de recreación, una actividad, una fiesta, pero no lo hagamos costumbre. No hagamos costumbre el venir un domingo sí, un domingo no. No hagamos costumbre el acordarnos de Dios solo cuando tenemos una necesidad. No hagamos costumbre el buscar a Dios solo cuando ya, decía mi abuelita, el agua nos llega a los aparejos, que creo que significa que es cuando ya te estás ahogando, entonces buscas a Dios. Si ahorita que les pregunto, ¿estamos bien? Y que si están bien o cómo están, y contestan, ¿estamos bien? Yo doy gloria a Dios que ustedes estén aquí, porque aún no teniendo necesidad y estando bien, buscan la presencia del Señor, y eso es grato para nuestro Rey, que también nos acerquemos a Él cuando estamos bien, porque ya en alguna ocasión les contaba una reflexión de un rey que buscaba una frase entre sus sabios que le diera consuelo cuando tuviera alguna tribulación, y esa frase era: esto pasará, esto también pasará. Entonces, cuando estuvo en persecución, vio la frase y le dio aliento: esto también pasará, los momentos difíciles pasarán. Y cuando estuvo en su apogeo, los sabios le decían: vuelva a leer la frase, rey. Dice: no, porque estoy bien. Y le dicen: vuélvala a leer, porque esto también pasará. Y habrá momentos en los que podamos estar bien, pero no debemos caer en excesos de confianza. Si ahorita nosotros podemos ver una manifestación gloriosa, porque yo no me cansaré de decir que estos tiempos, estas oportunidades en los cuales aparentemente la pandemia está minorando, es para la gloria de Dios.
y es por el favor y la misericordia de Dios. No es, de verdad, que en ningún momento hagan lo que hagan, y quien lo haga, sean autoridades, sean políticos, sean lo que sea, ellos no se merecen la gloria. La gloria solo es para el Señor. Y si ellos están haciendo lo que están haciendo, es porque Dios se los está permitiendo. Es porque Dios está moviendo las cosas. Es porque la oración del justo puede mucho. Así es que nadie puede glorificarse porque no le corresponde. ¿Merecen una honra? Sí, dice la palabra de Dios, honra a quien honra merece. Pero la gloria es solo para nuestro Padre Celestial. Así es que si hoy estamos en esta situación en la cual, como les digo, dicen que está bajando la pandemia, la contingencia, que todo está saliendo bien, es por la pura misericordia de Dios. Y por eso es que no debemos de confiarnos, porque esto todavía no se acaba. Así es que tenemos que seguir adelante con nuestro trabajo, con nuestro deber, con todo lo que Dios nos ha mostrado. Si estamos aquí, si estamos con vida, es gracias al Señor. Si podemos disfrutar de estos tiempos, es gracias al Señor. Y por eso es que les invito, hermanos, a que si por ahí ven ahora en la calle alguno de los hermanos que hoy no vinieron, les pregunten si están bien. Si no están bien, ustedes también son una extensión del Señor para poder orar por ellos. No hagamos como también algunos tienen por costumbre: heme aquí, envía al pastor. No, o sea, heme aquí, Señor, usa mis manos, dame palabra y oremos por estos hermanos o hermanas en necesidad. Y si no, que estamos bien, pero pues es que ayer tuvimos una fiesta y amanecimos bien crudos y no queríamos ir dando el hornazo a tequila, a whisky, a coñac, a no sé, estas cosas que me han platicado que se toman en las fiestas. Bueno, no te preocupes, o sea, pero así como le diste ese tiempo a la recreación y al esparcimiento, también dáselo al Señor. Dice Dios: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Vale? Dios no te mandó a embriagarte, a que tuvieras una cruda que ni con chilaquiles se te baja. Así es que Dios no tiene la culpa como para que al otro día no vayas a darle honra, alabanza y hasta pedirle perdón porque te pasaste de copas y andas ya en los videos virales bailando el tubo, ¿no? Entonces, bueno, pues porque Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno, y aunque no nos va a solapar el pecado, pues también si tropezamos, Él nos da la oportunidad de levantarnos nuevamente y decir: va de nuevo, ¿no? Como Padre te amo, te quiero. Y Jesús le dijo a la mujer que habían agarrado en adulterio: levántate y no lo hagas más, ¿no? Entonces nos da una constante oportunidad el Señor. ¿Y qué tiene que ver todo esto con lo que hoy Dios tiene para nuestras vidas? Pues tiene mucho que ver, porque nosotros no debemos ser solo oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. ¿Qué es ser hacedores de la palabra? Es cumplir con los estatutos que Dios ha establecido, pero también con todas las enseñanzas que están dentro de la palabra del Señor. Con todo lo que Él nos abastece de conocimiento, es no solamente para que digamos: wow, pastor, qué bonita predicación, pues cuánto poder del Espíritu Santo, cómo nos llena, nos regocija. Bueno, pues sí, pero no tenemos que ser esas ovejas de engorda que están listas para el matadero, sino tenemos que ser instrumentos del Señor para que todo lo que recibimos por gracia, lo demos por gracia, por agradecimiento al Señor. Y esto tiene que ver con la parte de nuestra fe. Dice Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la obra salvarle? Vamos a hacer una pausa. Pregunta en esta carta a Santiago:
¿De qué aprovecha si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Quiénes creen que sí? Levanten la mano. Ay, no me digan, ay, no, porque ya leímos el resto del pasaje y dice que no. O sea, a ver, ¿quiénes viven pensando que la fe es la que nos da la salvación? Y entonces, ¿por qué pregunta? ¿Podrá la fe salvarle? ¿La fe nos da la salvación? Seguros. Dice una parte en la Biblia que no seremos salvos por las obras para que nadie se vanaglorie. ¿Estamos en lo correcto? Pero entonces ya se contradijo aquí la Biblia, porque Santiago dice, ¿podrá alguien que no tiene obras su fe salvarle? ¿Qué es lo que nos salva? La gracia de Dios. La gracia de Dios es la que nos salva. Nosotros debemos de tener la confianza, que es la fe, en que esa gracia nos ha redimido delante del Señor. Pero la fe va más allá. La fe no es solo confiar. La fe significa también fidelidad. Y fidelidad se transforma en hacer lo que nos están pidiendo sin cuestionar. Hay fidelidad y hay lealtad. Y la lealtad es un sentimiento incondicionable delante de una persona, en este caso Dios. Nosotros podemos serle leales a Dios, pero tal vez no fieles. O podemos ser fieles, pero tal vez no leales. Y no, el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que ser leal y fiel. Tenemos que ser leales a Dios. Pase lo que pase, para nosotros no hay otro Dios más que nuestro Padre Celestial. Por eso no nos dirigimos hacia santos, vírgenes, ángeles, ni nada. Nos dirigimos directamente a Dios y solo en Él confiamos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora tenemos que buscar esa fidelidad hacia el Señor. ¿Y cómo encontramos o cómo manifestamos, mejor dicho, esa fidelidad hacia el Señor? Por medio de nuestras obras, que dan testimonio de que somos hijos de Dios. Aquí a lo que se refiere Santiago, efectivamente no es una contradicción a lo que el apóstol Pablo nos manifiesta. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Eso es lo que nos hace salvos, ese regalo inmerecido que Él nos concedió cuando murió en la cruz por los pecados de todos nosotros y resucitó de entre los muertos para mostrar su poder de que hay vida eterna y que esa vida eterna también es un regalo de gracia para todos los que confiamos, los que tenemos fe en que Jesucristo es el Hijo de Dios y resucitó, fue levantado de entre los muertos. Y Él vive y reina hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Sigamos leyendo. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?
Un paréntesis. Hermano, tengo esta necesidad. Tengo sed. Y yo tengo esta agua aquí. ¿De qué me aprovecha decirle? Oro al Señor para que se abran los cielos y se inunde tu casa y tengas agua en sobreabundancia. Ve en paz. Vale, ya, ve. ¿De qué me aprovecha? De nada. Si yo lo tengo, ¿qué debo hacer? Pero yo también tengo sed. ¿Qué hago? Lo comparto, ¿no? Tráete un vasito, a ver, un trago y un trago, ¿no? No hay COVID. ¿Sí? O se la doy y yo me quedo con sed. O sea, ¿es hasta dónde quieres llevar tu fe? Pero si yo le doy mi agua, Señor, se la voy a dar, pero yo tengo fe que no me vas a dejar con sed. ¿Qué va a pasar? Te vas a quedar con sed. A Dios no lo podemos condicionar. De esto habla las obras. Las obras es de lo que hemos aprendido. Mejor no condicionemos a Dios. Tanto bueno es, te comparto, como bueno y mejor es, te lo doy. Pero depende la fe que hay en nuestro interior, no la que decimos. Por eso dice, ¿de qué aprovecha el que dice y no hace? El hacer va más allá de simplemente darle, sino de la certeza que tenemos, pero en nuestro interior. Si una persona me dice, tengo sed, toma hermano, sáciate, que Dios te bendiga. A ver hermanos, y así, o sea, yo reprimo a mi carne sin decirle a mi carne. Estoy seguro que esta agua se va a transformar en una michelada. Luego, ¿verdad? Los sedientos, sí, amén. Bueno, se va a transformar en una rica agua que me va a saciar a mí, ¿no? Pero eso lo va a hacer Dios. Repito, bueno es compartir, pero mejor es dar para recibir. Las dos cosas se valen. No están mal, ni están a crítica. Cada quien haga como Dios disponga en su corazón. Lo malo es decirle, vete, y no darle, aunque tú tengas la posibilidad de hacerlo. Eso es lo malo. Sigamos. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Muéstrame tu fe sin obras. Y el otro le dice, y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, yo no te voy a decir, yo tengo fe. Tú ves mis obras y ahí se descubrirá mi fe. Tú crees que Dios es uno, bien haces. ¿Quién? También. ¿Los quién? ¿Los quién? También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues,
que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Nosotros podemos decir que tenemos fe. Muchas veces nos han preguntado, ¿tienes fe? Y nosotros, ¿qué contestamos? Sí, pero es solo religiosidad, porque no hay obras que lo pongan de manifiesto. Cuando nosotros recibimos el regalo de salvación de Jesucristo, que es la gracia, tenemos que mostrarlo por medio de nuestras obras, que somos salvos. No solamente es decirlo, no solamente es pensarlo, sino también hacerlo. Y aquí vamos a dividir, solo para referencia, las obras. Obras de no hacer, obras de hacer y obras de creer. Obras de no hacer. Todo lo que está establecido en la palabra de Dios que no le agrada. Eso no lo tenemos que hacer. Y entonces ahí estamos manifestando la gracia de Dios sobre nuestras vidas. ¿Qué no debemos hacer? Los 10 mandamientos. Eso es parte de lo que no tenemos que hacer. ¿Cómo manifestamos las obras de la fe en acciones de no hacer? Cuando dices, págale al mal con bien. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bendecir al que nos hace mal. Y todo está en la Biblia. Jesús te dice, al que te pide la capa, dale la túnica. Al que te pide que camines 1 milla, camina 2. Si alguien te da en una mejilla, pon la otra. No le pagues al mal con mal. Al mal, págale con bien. Entonces, ¿cuáles son esas obras de no hacer cuando no reaccionas como ellos? Obras de no hacer. Si tu esposa no te da de comer cuando llegas del trabajo, no le grites ni la maltrates. Ve y cómprale unas rosas. Ningún hombre dice amén. Es un niño, hay que ser como los niños. Si alguien grita en la casa, ¿cuál es la acción de no hacer? Que el otro no grite. No responder de la misma manera. ¿Y qué va a pasar según la ley de Dios? La respuesta suave ¿ya ven qué es lo que no tenemos que hacer? Entonces, cuando nos enojamos en casa, si alguien grita y el otro grita, ¿en qué va a acabar? En pleito, en división, en que se dejen de hablar, en que se maltraten, en que se ofendan. Entonces, esas cosas, esas son obras de no hacer. Dios nos ha establecido parámetros de lo que no tenemos que hacer, no solamente los 10 mandamientos. Jesús le dijo a un joven que se acercó a él y que le refería que lo quería seguir. Señor, yo te quiero seguir. Y Jesús le leyó los 10 mandamientos. Estas cosas
no debes de guardar o no debes de hacer. No idolatría, no matarás, no robarás, no fornicarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, bla, 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 bla. ¿Y qué le contestó este joven? Y Jesús le dijo, bien has hecho. ¿Pero fue suficiente? No. Jesús le pedía algo más. Y entonces ese algo más es lo que nos pide a todos nosotros. Es trascender la barrera de lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Y creemos que es bueno, porque así nos lo han enseñado. Pero tenemos que aprender de lo que está establecido por el Señor. Entonces, ¿cuál es la fe que nos va a salvar? Cuando nosotros dejamos de hacer, cuando no hacemos o dejamos de hacer lo que está en contra de la voluntad de Dios. Dios ha establecido que no es bueno que el hombre y la mujer estén solos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo hace para bien o lo hace para mal? Para bien. ¿Y cuál es la institución que ha establecido Dios para que el hombre y la mujer estén juntos? El matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? Vivir en unión libre. Eso no lo tenemos que hacer. Si alguien quiere vivir un hombre con una mujer o una mujer con un hombre, tienen que casarse. No podemos practicar la unión libre, porque eso no le agrada a Dios. ¿Cuál es la herencia de Jehová? Los hijos. ¿Pero cuáles hijos? Los del matrimonio. ¿A Dios le agrada que estemos dejando hijos regados por todos lados? No. Entonces, nosotros tenemos que bendecir a nuestras generaciones siendo responsables al elegir a una mujer o a un hombre, casándonos y teniendo hijos de ese matrimonio, de esa pareja, no de todos, no de quien sea, no dejando hijos regados o no teniendo hijos de muchos. Eso no es bueno delante del Señor y no lo tenemos que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Obras de hacer. Como lo mencionábamos hace un momento, vamos a bendecir a la iglesia y nos la pasamos orando y orando y orando, pero no hacemos nada los unos por los otros. ¿Esa fe salva? Según Santiago, no, porque nada más hablamos, pero no hacemos. La fe que salva es la que se dice y va acompañada de acciones. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Dios ponga en sus corazones que nos ayudemos unos a otros. Y traemos estos artículos de primera necesidad, de ayuda para otros, y los compartimos entre los hermanos. Esa fe salva. Esa fe está llena de obras, no es una fe muerta. Y nuestra fe tenemos que buscar, con el favor de Dios y su dirección, extenderla hacia afuera, hacia los necesitados. Ya lo hacemos al interior. Ya traemos aquí, pasamos y ay, ahora ¿quién le va a compartir? Ay, a la hermana tal, ay, al hermano tal. Y le damos gloria a Dios por ello. ¿Amén? Bueno, pues ahora esta fe tiene que extenderse hacia las calles. Y entonces ahora nuestro corazón tiene que ser movido a ayudar tal vez al vecino de al lado.
tú vas a ver, te lo aseguro, vas a ver una gran sonrisa que va a llenar de gozo tu corazón. Porque en esa sonrisa verás a Dios sonreírte diciéndote: te bendigo por haber hecho esto. Y tal vez no sabes si ese postre es lo único que tiene para comer esa persona ese día. Tal vez tú no lo sabes ni lo sabrás, pero habrás hecho algo bueno por tu prójimo. Jesús dijo: bienaventurados sois, porque cuando tuve hambre, me diste de comer. Y le preguntaron: ¿y cuándo hicimos eso? Si no te hemos traído nada, Señor. Porque lo hiciste con uno de ellos, de estos pequeños, con tu prójimo, a mí me lo hiciste. ¿Se dan cuenta cómo cuando la palabra de Dios, más allá de, y está en el Evangelio de Lucas 36, 2, y está en Mateo 54, 6, y está en Apocalipsis 32, 36, eso es bla, 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 bla? ¿A mí de qué me sirve que alguien me esté dando las referencias bíblicas si no hace la voluntad de Dios? Si no tiene obra su fe, esa es una fe muerta. Aquí ya lo dijo, los demonios también conocen y tiemblan. A lo mejor el que me está hablando es un demonio y no un hijo o una hija de Dios. Y nosotros no somos demonios, ¿sí? Algunos tienen un carácter del demonio, pero esa es otra cosa. Ya Dios los ayudará. Pero no hay demonios aquí, ¿o sí? Por ahí reprendan al hermano de allá atrás que dijo que sí. Y todos voltean. Y el hermano refugio: yo no fui. Obvio, ¿no? Aquí ya vemos hijos e hijas de Dios que hacemos la voluntad de nuestro Padre. Pero hacer la voluntad de nuestro Padre a veces solo lo entendemos con: vamos a portarnos bien. Ya no vamos a pecar. Ya no vamos a ver Netflix. Ya no vamos a navegar por las redes. Ya no me voy a sentir el Señor de los cielos. Ya no voy a hablar como ranchero. No, ya no voy a hacer nada de eso. Ya me voy a portar bien. No es solo portarnos bien. Es hacer buenas obras. Hacer buenas acciones. Lo único que dejó claro Jesús es que no por tus buenas obras vas a ser salvo. Eso solo es por gracia. ¿Para qué? Para que nadie se vanaglorie. Porque a veces hay personas afuera que dicen: yo no necesito de Dios porque yo soy bueno, yo hago buenas obras. ¿Qué? Estás haciendo buenas obras y te está yendo bien porque Dios te va a recompensar. Pero un día vas a partir de esta tierra y tendrás que enfrentarte a tu Creador. Y al enfrentarte a tu Creador, vas a vivir un juicio. Va a haber un juicio. Y aquel que no creyó en Dios enfrentará solo ese juicio. Pero el que creyó en Jesucristo tendrá a Jesús por abogado. Y déjenme decirles algo. Hasta el día de hoy no conozco un solo asunto que Jesús no haya ganado. Jesús ha ganado todos sus juicios, todos. Así es que si nosotros tomamos a Jesús como nuestro Salvador, estamos firmando el contrato para que Él sea nuestro abogado delante de nuestro Padre el día de ese juicio. Gloria a Dios. ¿Qué va a pasar? Ese día estaremos delante del gran tribunal y estará el Todopoderoso y pasará las crónicas de nuestra vida. A ver, aquí está el hermano Juancho, para que nadie se ofenda.
recibió a Jesús por ahí de los años 80. Pero por ahí de 1994, 95, después de la Gran Depresión económica, casi se quiso suicidar, se alejó de Dios, se volvió a las drogas, se volvió al alcohol, lo poco que tenía se lo gastó en el table dance. Pero en el año 2000 se encontró al hermano Rubén y lo invitó a que se arrepintiera de todo lo malo que había hecho, porque él ya conocía de Dios. Y lo volvió el hijo pródigo, el que salió de su casa, tomó su heredad, lo perdió todo, pero se arrepintió y regresó en los años 2000 a la congregación y le pidió perdón a Dios. Después de haberle pedido perdón a Dios en los años 2000, por ahí de 2015 aproximadamente, ya estando en su matrimonio, se le atravesó una muchachona en su trabajo y tuvo relaciones con ella. Cayó en adulterio, en fornicación, en lascivia. Lo expulsaron de la iglesia. Por ahí del 2018, él andaba vagando sin rumbo y sin dirección, cuando un samaritano, lejos de acercarse y pisotearlo, lo levantó y lo llevó a otra congregación. Y le expuso su caso al otro pastor. Y ese pastor le dijo: levántate y no peques más. No hay quien te acuse, ni aún yo. Y regresó a la congregación y rescató a su familia. Y ahí le pasaron todas las crónicas de su vida del hermano Juancho. Y entonces en el gran tribunal, los demonios: crucifícale al lago de fuego. Ya te conocía y se pervertió. Pobre de su mujer, de sus niños, los traumó. Crucifícale. Su sangre y su cuerpo todo contaminado por el alcohol, las drogas. Que se vaya al infierno a vivir la eternidad. Y ahí están los demonios acusándole. Ahí está Satanás. Te dije, Señor, pues cuando tuvo, ni se acordó de ti. Lo invitaban a que regresara a la congregación. No, ¿cómo crees? Pues si ahorita prefiero irme a Acapulco. Prefiero irme a pasear. Prefiero disfrutar. Ya al rato yo regresaré. Total, Dios está en todas partes. Y ahí está Satanás acusándolo. Míralo, hipócrita. Cuando le fue mal, ahí iba llorando a la iglesia. Oren por mí. Quería que mandaran sus cadenas de WhatsApp para que hicieran cadenas de oración. Se puso a ayunar. Hipócrita. Solo cuando tenía necesidad se acercó a ti. Y después de que pasa el acusador, Juancho, muy a pesar de sus errores, siempre vivió creyendo que él era salvo por gracia. ¿Quién creen que aparece? Le habla el gran tribunal a Juancho y le dice: Juancho, ahí están tus acusadores. Ahí está todo lo que le fallaste a Dios. ¿Qué dices a tu favor? Y cuando Juancho se va a levantar para hablar y tratar de defenderse por haber creído en Jesucristo como el Hijo de Dios, se aparece una figura espectacular, maravillosa,
con ojos de fuego, con unas sandalias de oro bruñido, un manto blanco que resplandece de tal forma que deja ciegos a los demonios. Y le dice: Juancho, siéntate. Yo te voy a representar. Yo soy tu abogado. Y es Jesús, en ese gran juicio, intercediendo por Juan. Padre, él se equivocó, pero también se arrepintió. Él regresó. Él te buscó. Él creyó en mí. Y todo el castigo que él merecía, ya lo pagué yo en la cruz. Tu deuda está saldada, Juan. Entra en el gozo del Señor. Y esto son las obras de creer. Juancho tal vez no cumplió al 100% con las obras de no hacer. Juancho tal vez intentó cumplir o medio cumplió con las obras de hacer, pero siempre tuvo las obras de creer. Y aquí lo que nos dice Santiago es: si tú las haces todas, darás testimonio en esta vida y en esta tierra de la gracia de Dios sobre tu vida. Lo que hizo no fue para salvarse, porque él solo tuvo que creer. Y los que estamos aquí, creemos en Jesucristo. Amén. Ya tenemos a Jesús por abogado. Pero cuando nosotros hacemos las obras de hacer y dejamos de hacer las de no hacer, la gente se acerca a los pies de Cristo. Y entonces, la gran comisión de ir y hacer discípulos no solamente es bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino también enseñándoles todo lo que hemos aprendido de parte de Dios. ¿Y qué hemos aprendido? No hacer. Si yo maltrataba a mi esposa, ya no la tengo que maltratar. Si yo maltrataba a mi esposo, ya no lo tengo que maltratar. Si yo llevaba una mala vida, ya no la debo de llevar. Si yo no compartía cuando tenía la posibilidad de hacerlo, entonces, ¿qué debo hacer? Compartir si lo tengo. Fíjense que aún Pedro y Juan, cuando llegan a la sinagoga y está el cojo allá afuera, ¿qué le dicen? No traemos dinero, oro y plata no traigo, pero te doy de gracia lo que de gracia he recibido. ¿Qué le dieron? ¿Una oración? Le dieron la sanidad. Le dieron la sanidad. Porque a veces solo oramos, pero él recibió la sanidad, no solo la oración. Eso fue hacer algo por él. ¿Qué hacía Jesús con todos a los que se les acercaba? Los sanaba. O sea, no solo oraba. A veces, miren, la oración es buena, es un arma poderosa, pero la oración tiene que ir acompañada de resultados, de acciones. Y para esto se tienen que confabular dos situaciones. Una, que alguien ore con fe, creyéndole a Dios.
que esa oración va a traer un resultado a la vida de la persona por la cual se está orando. Si yo me dicen, pastor, ore por mí para que Dios me sane. Sí, ándale, pues a ver, que Dios te sane, amén. Mi oración no lleva esa carga de fe que Él necesita. Señor, sánalo como a mí me ha sanado de tantas enfermedades. Yo ya lo estoy creyendo porque a mí Dios me ha sanado de enfermedades. Y le comparto esa fe a mi hermano, a mi hermana. Pero también tiene que ir acompañada ¿de qué? De que quien lo recibe, lo crea. Porque si esa persona, uy, pues sí, pero tú porque eres el pastor y pues a ti Dios te ayuda, pero... O sea, Dios no ayuda porque seas o no seas pastor. Dios te ayuda porque tú le crees. Por eso te ayuda. No necesitas tener ningún rango religioso, ni político, ni económico, ni social. Si tú le crees a Dios, Dios te va a ayudar. Entonces el que lo recibe es decir, ay, sí, voy a sanar porque el pastor me oró por mí y tiene el don de la sanidad. No, voy a sanar porque Dios está haciendo una obra en mi vida. Por eso voy a sanar. Ahora, gloria a Dios. Nuestra vida tiene que llevar estas 3 clases de obras para poder dar testimonio delante de las personas. En una ocasión, un conocido, estábamos en un restaurancito comiendo, estábamos en una actividad de trabajo y de pronto entran unos niños a pedir. Ay, nos da, y ahí saca una moneda y le da una moneda. Después entró uno que cantaba y le da otra moneda. Luego entró una señora ahí pidiendo caridad y le da otra moneda. Y alguien lo cuestionaba y le decía, ay, ¿para qué les das? Mira, ya afuera se están aconsejando que entren porque aquí está el que les da monedas. Dice, pues yo le doy porque me nace darle, nada más. ¿Hacía bien o hacía mal? Hacía bien. Y era un borracho, un mujeriego, un desastre en su vida. Pero estaba haciendo bien. ¿Qué me estaba mostrando? Su fe por sus obras. Porque le gustaba ayudar a la gente. ¿De qué me hubiera servido a mí decir, ay no, vamos a orar por ellos mejor, no les des? ¿Hubiera servido esa oración? No. Entonces tenemos que actuar. Miren, hermanos, oía un predicador que decía que tristemente la compasión en el cristianismo está desapareciendo. Que cuando nosotros tal vez llegamos a los pies de Cristo, cuando alguien se enamora de Dios, empieza a ver esas imágenes en la televisión de los niños en África. ¿Han visto esas escenas? ¿Cómo los pasan que hasta las moscas se les están metiendo por la boca? Que están en los huesos y con unas panzotas, pero son de lombrices. Y entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasó cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón? ¿Cómo veías esos niños? Con tristeza, te daban ganas de llorar, ¿no? O a veces hasta llorabas. Ay, pobre niño, ¿cómo puedo hacer para ayudarles, para mandar una ayuda y todo? Y ahora vas por la calle y se te acercan los niños ahí que andan los niños de la calle. Oiga, ¿me regala una moneda? Ay, niño, no traigo. Pero hasta te suena cuando te pegas el pantalón, ¿no? No traigo. Y hazte para allá. Hemos perdido esa compasión de ayudar a la gente. Pasamos por la calle y están los menesterosos, los que se han drogado, los que están borrachos.
tirados ahí en el suelo. Y hay muchos cristianos que pasan como el sacerdote, como el levita, que pasaron junto al que estaba tirado en el camino porque había sido asaltado. ¿Qué hicieron? Ay, no nos vaya a contaminar. Ay, no vaya a ser una trampa. Ay, míralo, ya anda de borracho. Ay, mira, ya anda de perdido. Ay, mira, ya... Y nos hacemos a un lado. Ni siquiera nos tomamos 3 segundos para decir: Señor, ten misericordia y levántate. Nada. Andamos tan apurados. Ay, y ya no me alcanza, y se me acabó el gas, y ay, viejo borracho, hagas un lado, ay, y no tengo para la renta, ay, y no tengo, y andamos con todas nuestras preocupaciones y angustias, que hasta les pasamos por encima, y no nos causan ya ninguna compasión, ninguna pena. La iglesia tiene que cambiar, tenemos que ser transformados. Nosotros le decimos a Dios: quiero ser transformado conforme a tu imagen y semejanza. Quiero ser más como tú. ¿Cuántos de aquí necesitamos favor de Dios? Yo necesito favor de Dios. Porque puedo estar pasando una necesidad, o para que no caiga en una necesidad, o para que me vaya bien en lo que estoy haciendo, necesito favor de Dios. ¿Amén? Entonces, para tener ese favor de Dios, tengo que ser más como Dios. Y ser más como Dios no significa ser santo y no fallar. Significa ayudar. Significa que nuestra fe se empieza a manifestar poderosamente, pero no solo en acciones milagrosas, como a veces piensa la gente. No solo en salir a las calles y voy a orar por todos los enfermos para que sanen, por los que están muertos para que resuciten. No, también con nuestras acciones tan básicas y tan elementales, como que si tú hoy recibes esa bendición de Dios, a ver, pasen los que van a dar despensa. Y pasan. Y a ver, ¿a quién le vas a entregar? Le voy a entregar al hermano tal. Y el hermano tal, gracias. Híjole, pero acabo de comprar mi despensa. Jamás de los jamases te voy a pedir de favor que veas con desdén. ¿Saben qué es eso? Con desprecio. Jamás de los jamases veas con desprecio lo que recibas aquí. Jamás. No diga, es el aceite que le dieron los de... No, que no podemos decir ahorita por lo de la campaña nada, pero es el aceite que le dieron los que andan ahí haciendo patrocinio por fulano de tal, y como es del chafa y el corriente, no lo quiso y me lo está dando. No pongas eso en tu corazón. Y si lo has puesto, pídele perdón a Dios. Porque ahora bien, si tú no lo necesitas, tómalo. Y vas a encontrar seguro en la calle a alguien que incluso mataría por ese aceite corriente, barato, que tú despreciaste. Te lo aseguro. Entonces, tómalo y gracias, Señor, por la bendición. Y si no lo necesitas y ves en el camino a alguien que sí, da de gracia lo que de gracia recibiste. Pero no dispongas en tu corazón, aquí está, se lo voy a dar porque el pastor dijo. No, tampoco digas, se lo voy a dar porque está rechafa y a que hasta cucarachas comen y daño le va a hacer. Pero yo, mi pancita VIP, ¿no? Mi pancita fifí, si le echo de ese aceite, capaz que no salgo 3 días del baño. No pongas eso en tu corazón.
déjame decirte que cuando se pasa necesidad, aún hasta esa botella chafa es una gran bendición. Porque tú abres tu alacena, la menospreciaste, ¿no? La echaste hasta atrás así, aceite del cochinito, dices, no, este sí lo sacaron del mero puerco, ¿no? Hasta todavía se le, es más, lo abres y hace, ay, no. Y ahí lo avientas hasta atrás, ¿no? Y adelante tu Nutrioli para que no tenga colesterol y todo. De todas formas es aceite, pero bueno, ahí para que no tenga colesterol y libre de grasas y para la dieta, para que bajes. Te lo vas a echar a tus quecas, pero para que bajes de peso, ahí estás con tu aceite libre de grasas, ¿no? Y así, y lo avientas, pero por azares, no del destino, sino de Dios, un día Dios te quiere enseñar algo y se te acaba tu Nutrioli y no tienes para cocinar. ¿Qué crees que vas a encontrar cuando abras la alacena? Aceite del cochinito. ¿Y qué crees que vas a hacer? Sí, usarlo. No le vas a hacer oink tampoco. Le vas a decir a Dios, gracias por este aceite. El que habías menospreciado, le vas a decir a Dios, gracias. Y a veces actúa así Dios para que seamos agradecidos, mansos y humildes de corazón. Eso es lo que el Señor es y es lo que nos enseña a hacer. Y esas también son obras de no hacer. ¿Qué es no hacer? No menosprecies lo que te dan. Recíbelo gozoso. Tú estás, me trajo un jabón. Pensar que no me baño. He de oler mal, ¿o qué le pasa? Y tú, sí, gracias hermana, Dios la bendiga. Y te llevas el jabón sin saber que Dios te tiene preparada una sorpresita para que tú aprendas una pequeña lección. Y es que un día no vas a tener jabón. ¿Con qué me baño? Y te vas a acordar de la hermana. Es decir, gracias Señor por su vida de mi hermana. Bien sabías tú lo que iba a necesitar yo en este día y por eso me lo diste en esa ocasión. Así es que no hacer, no menospreciar, no tomar en menos nada de lo que recibimos. ¿Ok? Entonces, obras de no hacer, obras de hacer y obras de creer. Todo eso tiene que ser parte de nuestra vida para que nuestra fe no sea una fe muerta. Entonces tú tienes una tarea, hermanos. Tienen una tarea en esta semana. Así, hagan algo. Hagan una sopa. Hagan un postre. Hagan una jarra de agua. Hagan lo que... ¿Por qué se ríen? Hagan algo, pues. Sí, iba a decir, hagan lo que se les dé la gana también. Ya, para que no se queden ahí con... ¿Qué iba a decir el pastor? ¿Por qué se rieron? Hagan lo que se les dé la gana, pero hagan algo. Hagan algo esta semana, hermanos. Y llévenselo a alguien, a quien sea. También a quien se les dé la gana, igual. Llévenselo. Venga, le traigo esto. Gracias. Es más, y si nada más abren la puerta y se los jalan por el COVID y les azotan la puerta en las narices, de todas formas ustedes digan, la gloria es para ti, Señor. Y entréguenlo. Van a bendecir a alguien fuera de la congregación. Y que les pregunten, ¿y por qué me lo das? Porque Cristo te ama. Así es. No diga, es que me sobraba. Es que en la iglesia nos dijeron que lleváramos algo y que... No. La respuesta, ¿por qué lo haces? Debe ser porque Cristo te ama.
no sabes el impacto que vas a provocar en esas personas, de cómo van a empezar a ver a Dios, no a ti. No deben vernos a nosotros. Van a agradecer, ay sí, ay gracias, que Dios te multiplique. ¿Qué va a ser tu respuesta? Amén. Cuando alguien te dice Dios te bendiga, tú dices amén. Estás recibiendo una promesa de Dios, de alguien que ni te conoce. Yo de pronto voy así en las calles y viene el limpiaparabrisas y le digo, no estés molestando. No, es cierto. Le digo, a ver, ya échale. Ya le echan y les das una moneda y a veces te dicen, gracias, güero. Y yo, ¿qué te tomas? Hasta le doy chamba. No. Para que no se duerma. Le digo, ay, si se ríe, ¿verdad? Oh, no hubiera dicho algo de usted, porque, ay, pastor es bien llevado. Bueno. Es la de creer. Sí, es la hora de creer. Yo practico mucho esa. Me dicen, Dios le bendiga. Sí, amén. Igualmente, Dios te bendiga. Porque es bueno recibir todo eso de parte del Señor. Así es que hagamos eso. Y hagámoslo no porque se escuchó aquí, sino para la gloria de Dios. ¿Qué vamos a recibir? Solo Dios sabe. Lo único que te puedo decir es que será algo bueno. Porque Dios no se queda con nada. Dios no es deudor de nadie. ¿Amén? Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver. Gloria a Dios. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, a que le des me gusta a nuestra página y a que compartas nuestros videos de YouTube en todas tus plataformas y redes sociales. Bendiciones.